Bien, chicos, buenos días. Vamos a entrar al número 7, al tema número 7 del curso de literatura. Como ya sabes, te saludó el profesor Henry Echa. Esta clase va dirigida para el quinto de secundaria, específicamente la sección A. Vamos a hacer hoy día, chicos, el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Dónde surgió el Renacimiento? ¿Y por qué se desarrolló el Renacimiento? ¿No? Primero, ¿alguien puede deducir eh, esta imagen que tú ves ahí en la portada? ¿De qué obra literaria crees que es? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, pues profe, no se pase, eso es facilito, ¿no? De los dos niños que buscaron quererse. No, es raro cuando un alumno dice, profesor, yo quiero el amor de Romeo y Julieta. ¿Estás loco? Sí, profe, quiero un amor como el de Romeo y Julieta. ¿Sabes lo que estás hablando? Romeo tenía 15 añitos, Julieta tenía 13. Eran niños prácticamente, ¿no es cierto? Adolescentes. Y todo su amor duró 3 días. Todo su amor duró solo 3 días. Esa obra le pertenece al señor William Shakespeare, o también conocido como William Shakespeare. Vamos, por favor, enciende tu camarita y alumnos que no están en su cámara van a ser retirados. Vamos a explicarte qué es el Renacimiento, dónde nació y por qué se dio. Y obviamente luego sus representantes y a contarte algunas de sus obras más importantes. Primero, el Renacimiento viene de una palabra en italiano que quiere decir renacere. Oye, ¿cuánta gente ha renacido otra vez con esto del COVID? ¿No? No sé si tú habrás conocido, habrás visto algún familiar, profesor. Mi tía está saturando 70, profesor, 60, profe. Y muy pocas veces uno sobrevive pues, con esa saturación. Una persona que muy cercana a mí saturaba 74, 70. Y muchos ya lo dábamos por perdida. Pero mira, esta persona, su cuerpo luchó y salió adelante. Hace 3 días salió de ese estado, está más tranquila. Y bueno, ella dijo, ¿no? Es un volver a nacer, es un renacer, dijo. Cuando decimos renacer, ¿a qué nos referimos, muchachos? Te escucho. ¿A qué nos referimos cuando decimos renacer? Volver a mimir. Empezar de cero. Volver a vivir, empezar de cero. Muy bien, ¿qué más? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, eso me parece a Facebook, ¿no? Muy bien, Florentino. ¿Qué más? Profesor, renacer puede tener muchos significados, pero todos tienen que ver con, como lo dijo su amigo Florentino, volver a empezar, ¿no? Siempre es bueno volver a empezar, siempre es bueno renacer, cada día es diferente. No creo que alguien se levante diciendo, ay, ya amaneció, otra vez tengo que vivir, qué aburrido. No creo que alguien piense de esa manera, ¿no? Uno se levanta con los mejores de los ánimos y empieza su día. Entonces, profesor, renacer viene de una palabrita en italiano. Renacer viene de una palabrita en italiano. Está terrible estas horas. Pero se congela. Ya está. Te decía, renacer o renacimiento viene de la palabra renacer. ¿Ya, chicos? Volver a empezar algo. Profesor, entonces ya voy entendiendo más o menos qué es el renacimiento. O sea, es el renacer de algo. Sí. Si una persona sale de cama UCI y dice he vuelto a renacer en el aspecto de salud. Si una persona, por ejemplo, supera a su esposo después de divorciado de 10 años, uy, voy a empezar de cero, dice, ¿no? Profesor, voy a renacer en mis estudios. Ya no voy a hacer hora, ya no voy a juntarme con Carla Peña, con Yadira, con Jafet, con Florentino, con Cueva. No, no, profesor, ahora voy a renacer en una nueva persona, profe. ¿No? Muy bien.
Ese es un renacer. Pero cuando decimos el renacimiento, profesor, ¿es un renacer de qué? Escucha, aprende y apunta. El renacimiento es un renacer de la cultura greco-latina. Apúntalo, por favor. El renacimiento es un renacer de la cultura greco-latina. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué es un regreso a los latinos? ¿Por qué es un regreso a los griegos? Es como una moda. Por ejemplo, no sé si has visto, bueno, mira mis lentes, por favor. Mis lentes son pequeños. Hay algunos lentes que son enormes. No sé si has visto unos lentes grandes, ¿no? Donde la gente se pone para que parezca intelectual. O esos pantalones que tú estás volviendo a utilizar, que se van hasta la cintura. ¿No has visto esos pantalones, no? Hasta la cintura. ¿Ya? Te diré que esos lentes anchos, grandes, son de los años 60. ¿Qué, profe, esa moda ya pasó? Sí, esa moda ya pasó. Y eso de los pantalones también, esos anchos hasta la cintura, es una moda de los años 90. Pregúntalo, o mira las fotos de tu mamá. Profesor, yo tengo así polera ancha, profe. Sí, toda la ropa ancha tiene que ver con la moda de los 90. Y ha regresado. Estamos en el año 2021, 30 años después de regresado. Son cuestiones de gusto. Igual, el renacimiento, mira aquí por favor, el renacimiento ya retomó las ideas de los griegos y los latinos. Profesor, ya sé de qué trata el renacimiento. Dígame ahora, ¿dónde nace? ¿Con quiénes nace? El renacimiento, apúntalo por favor, nace en Italia, específicamente en Florencia. ¿Ya? El Renacimiento nace en Italia, específicamente en Florencia. ¿En qué siglo, profesor? En el siglo, a fines, dicen, a fines del siglo XV, entrando al XVI. A fines del siglo XV, entrando al siglo XVI, nace el Renacimiento. Entonces, profesor, ya sabemos dónde. Italia, Florencia. ¿Cuándo? Fines del siglo XV y empezando el siglo XVI. ¿Y en qué consistió? El Renacimiento es una corriente, es un movimiento cultural que buscó, Yadira, mira aquí por favor, estamos en clase, Yadira, mira aquí. El Renacimiento, el Renacimiento consistió en retomar las ideas del pasado en el aspecto del arte, de los griegos y los latinos. Por ejemplo, estamos en el año 1520. ¿Ya? Escucha, por favor. Escuchamos, estamos en el año 1520. Florentino es un gran pintor. Lucero Escobar es una gran escultora. Mi amigo Axel Cueva es un gran poeta. Pero ellos necesitan referencias, o sea, necesitan a quien admirar, ¿no? Siempre buscamos a alguien a quien imitar, a quien copiar. Siempre necesitamos eso, todos los artistas. Yo admiro, por ejemplo, a Pablo Neruda, a César Vallejo, Walt Whitman, ¿no? Igual, Florentino, Lucero y Cueva son artistas, ¿no? Son pintores, son escultores, son poetas. Pero ellos dicen, aquí, en el siglo XVI, donde yo vivo, en 1530, el arte es feo, el arte es horrible. Y Lucerito dice, ya pues, entonces hay que mirar al pasado, hay que mirar 1000 años atrás. Hay que mirar 1000 años atrás. ¿Mm? Que el internet, chicos, se congela un ratito. Terrible, ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Ya está? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Gracias, gracias. Entonces, te decía, ¿no? Florentino, su amiga Lucerito y Axel dicen, hay que retroceder 1000 años atrás, porque hace 1000 años los griegos y los latinos sí tenían grandes pintores, tenían grandes escultores y tenían grandes poetas. Hay que retroceder y hay que traer toda esa belleza del arte. ¿Me entienden? Florentino, Cueva y Lucerito
empiezan a formar lo que se va a llamar el renacimiento de la cultura grecolatina. Traducido, renacimiento, simplemente. ¿Me entendieron, chicos? Eso es el renacimiento, regresar, volver al pasado para traer cosas nuevas al presente. ¿Pero qué cosas, profesor? Todo lo que tenga que ver con el arte, de los griegos y los latinos. ¿Ya está? Ya sabes lo que es el renacimiento. Por eso se dice que es un renacer. ¿Un renacer de qué, profesor? Un renacer de la cultura greco-latina. ¿Listo? Explicado, facilito. Ahora vamos a pasar. Te hago una preguntita. Ese cuadro todos los tenemos en nuestras casas, ¿ah? No mientas, en tu sala tú tienes uno grandote. Dime, ¿qué es ese cuadro y quién lo pintó? El nombre del cuadro. La última cena. Muy bien, la última cena. Ahí está nuestro amigo Jesús. Aquí. Se dice que ella es María Magdalena, ¿no? Se dice. El Código Da Vinci dice que ella es María Magdalena, ¿no? Y que entre los dos, por eso, mira, forma un ángulo. ¿Ves este ángulo? El ángulo de la Trinidad, del triángulo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que supuestamente Jesús tuvo una hija con María Magdalena. ¿Quién lo pintó? Leonardo da Vinci. Leonardo. Leonardo da Vinci, muy bien. Y Leonardo da Vinci era un mecena. Ojo, noto que todos no saben. Eso es cultura general, ¿no? Noto que no todos saben cultura general, muchachos. ¿Qué es, perdón, qué significó ser un mecena en aquel tiempo? Un mecena era el auspiciador de la cultura. Por ejemplo, Carlita es una gran pintora. Carlita pinta unos cuadros extraordinarios. Pero es pobre. Es muy pobre. Pero Loraine tiene plata. Loraine viene de una familia adinerada. Entonces Loraine le dice a Carlita, Carlita, si tú eres pobre, tú tienes un gran talento para pintar cuadros, pero eres muy pobre. Mira, yo te presto dinero, yo te doy dinero, y cuando tú hagas tus propios cuadros y te hagas famosa, me los devuelves. Eso hacía un... ¿qué te estaba diciendo? Eso hacía un mecena. Los mecenas aparecen en Florencia. Es por eso que el Renacimiento nace en Florencia, porque hay auspiciadores de la cultura, ¿no? Auspiciadores de la cultura. ¿Ya, chicos? Bien, ahora vamos a pasar. Quiero que alguien me lea esto. Vamos a pedirle a nuestra compañerita Rivas que nos lea esto, por favor. ¿Ahorita ya? Sí, ahorita ya. Definición, movimiento cultural que se produjo en Europa gracias a la imprenta, la acción de los mecenas y la reducción de la influencia de la Iglesia en la vida del hombre. Provocó grandes transformaciones en la vida intelectual, literaria y artística del siglo XV y XVI. Gracias, Rivas. Dice que es un movimiento cultural que básicamente tuvo como efecto, o causa, perdón, la aparición de los mecenas, la reducción de la influencia de la Iglesia Católica. Tienes que entender algo, hijo. Dime, por favor, y esto lo hemos visto en la última clase, ¿qué movimiento literario hicimos antes del Renacimiento? ¿Qué movimiento literario hicimos antes del Renacimiento? ¿Nadie? ¿no? ¿Feudalismo? No, no, no. ¿Romanticismo? No, no. Neoclasicismo. Empieza con la M de medieval. Medieval. Muy bien, Yadira, está en todas. Es medieval, pues profe, hicimos literatura medieval. Pregunta, chicos, ¿y en la literatura medieval quién era el centro de todo? Dios. Muy bien, Loraine, todo estaba en torno a la idea de Dios. La Iglesia Católica tenía el poder de todo. Tú no podías ver visiones, tú no podías ser zurdo, tú no podías orar, las mujeres no podían rezar. O sea, era un momento en que la Iglesia Católica hasta mataba en nombre de Dios. Ese es el lado oscuro de la Iglesia Católica.
¿no? ¿Y duró cuánto tiempo, profe? Del siglo V al siglo XV. Duró 1000 años, hijo. 1000 años donde la Iglesia Católica hacía y deshacía lo que quería. ¿Ah? Pero eso fue hasta 1492, 1495, hasta que llega con fuerza el Renacimiento, y el Renacimiento dice, no, la idea de Dios empieza a caer. ¿Y por qué cae la idea de Dios, profesor? Te voy a explicar aquí. Te voy a explicar por qué cae la época medieval. Porque si bien la Iglesia Católica hoy en día tiene influencia, pero ya no tiene la influencia de antes. Antes la Iglesia Católica te podía matar. Richard decía, profesor, yo no creo en Dios. Y no pasa nada, ¿no? Pero a ver, haz una máquina del tiempo y vete al siglo XIII. Párate en Inglaterra y di que Dios no existe. Ya no regresabas al presente, hijo. Ya no regresabas. ¿Ah? Mira, ¿quién me dice que es esta máquina? Una imprenta. Una imprenta que tenía el tamaño de una habitación. Tenía el tamaño, profesor, de tu cuarto, así. Todo para imprimir unos papeles. Pero hoy en día tú lo tienes pues con una impresora chiquitita al lado de tu laptop, ¿no? Chiquitita. Esto, ¿quién es este señor? ¿Quién es este señor? Ya te lo voy a poner así, Cristóbal Colón o Chespirito. Bien. William Shakespeare, no. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Y mira, mira, mira qué está escrito en las velas. ¿Qué símbolo tiene las velas? De la iglesia católica. No. La Iglesia Católica tiene La su cruz. cruz. ¿Te das cuenta? Profesor, usted me va a explicar a continuación las causas de su origen. Es decir, ¿por qué se originó el Renacimiento? O sea, ¿cuál fue ese paso en la época medieval al Renacimiento? ¿Por qué se pasó de la A B? ¿Por qué pasamos de la adolescencia a la adultez? ¿Por qué pasamos de la época medieval al Renacimiento, profesor? Explíqueme que me vuelvo loco. Bye. Primero, aparece el humanismo. Profesor, ¿cómo es eso del humanismo? Quiere decir que antes, ¿ya? Antes las ideas eran, estamos ante un gobierno teocrático. Es decir, Teo es Dios, Kratos es el gobierno de Dios. Todo estaba en torno a la idea de Dios. En el Renacimiento no. En el Renacimiento dicen no. ¿Por qué nos vamos a preocupar por Dios? Déjalo a Dios ahí a un lado. Él está en el cielo, déjalo ahí. Hay que preocuparnos por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué tenemos dentro nosotros? Amigo Mauricio Núñez, usted como ser humano, ¿qué tiene dentro? Órganos. Órganos, muy bien. Lucero Escobar, Lucerito, ¿qué tiene dentro usted como ser humano? Órganos. También órganos, igual que Mauricio, son igualitos. Pero el ser humano, ¿qué tiene aparte de órganos? ¿O solamente somos algo biológico? Según la El iglesia, corazón. espíritu. Sentimientos. Tenemos espíritu, muy bien, tenemos sentimientos. Nosotros tenemos dentro de nosotros los celos. Tenemos el amor, tenemos el odio, ¿no? O sea, el Renacimiento se empieza a preguntar qué es el amor. Y es por eso que los autores comienzan a escribir obras como Romeo y Julieta. Se empiezan a preguntar qué cosa es los celos. Obra que se plantea esta obra que se llama Otelo. ¿O qué es la locura? Obra que le pertenece al señor Erasmo de Rotterdam. O sea, la gente, los escritores de la época, los poetas, comienzan a preocuparse por lo que el hombre es por dentro. Ya no nos importa la idea de Dios, no. Déjala a Dios tranquilo. Hay que preocuparnos por nosotros. Y eso se llama antropocentrismo. Apúntalo, por favor. Repito, antropocentrismo.
Antro, hombre céntrico, el hombre es el centro de todo. ¿Ya? Siguiente. Descubrimientos geográficos. En la época en el periodo medieval se creía muchas veces, ¿ya? Se creía muchas veces que la Tierra era plana. Los terraplanistas aparecen aquí. ¿Te imaginas que la gente creía que la Tierra era así? Que tú navegabas aquí y en algún momento te podías caer. A ti te sonará estúpido ahorita, pero antes la gente pensaba así. Cristóbal Colón dio la vuelta a la Tierra. Magallanes dio la vuelta. Y llegaron a la conclusión de que la Tierra no es así, de que la Tierra es circunferencia, porque partían en un punto y regresaban al mismo punto. ¿Mm? Profesor, ¿y eso qué tiene que ver con la iglesia? Es que la iglesia decía que la Tierra tenía un fin y que si tú ibas más allá te podías caer, donde había monstruos, bestias, suegras. Entonces, ¿eso es un engaño? Entonces, la gente, el primer punto en contra de la iglesia nos mintió. La gente le empieza a creer menos a la iglesia. Inventos. Aparece el papel, la imprenta y la brújula. Sobre todo el papel y la brújula, que son unos grandes inventos. Profesor, ¿y por qué cambió la historia? ¿Quién me dice por qué la brújula cambió la historia? Un aparatito así chiquitito cambió la historia de todos nosotros. Porque ahora el navegante ya no se pierde. Antes te perdías. Tú agarras un botecito, te vas a la playa. Ahora vete a la playa de El Conchán. Navega. ¿A dónde te va a llevar? Tú no sabes. Pero con la brújula ya tienes dirección. Y si conoces más lugares, ¿no? Empiezas a descubrir más cosas, más culturas, ¿no? Y la imprenta, profesor. ¿En qué aspecto la imprenta tumba la iglesia? Escucha y aprende. Preguntita, chicos. ¿Quién sabía, perdón, qué lengua hablaban los clérigos? Los latinos, ¿no? Obviamente los clérigos. ¿Qué lengua hablaban los que conocían la Biblia al derecho y al revés? ¿El latín? El latín, muy bien. Y el latín no era para todos. Habían dos clases de latín, el latín culto y el latín popular. El latín culto era para la gente de la iglesia. Tú, por ejemplo, tú no sabías latín, tú eras del pueblo. ¿Ah? Tú eras del pueblo. ¿Y la Biblia, profesor, en qué lengua estaba escrita? La Biblia estaba escrita en latín culto. Te pregunto, si la Biblia está en latín culto y tú no sabes latín culto, ¿cómo, cómo los curas, los obispos, los clérigos te podían evangelizar? ¿Eso es posible? Es como si yo fuera francés y tú no sabes nada de francés, pero yo te voy a evangelizar en francés. Medio raro, ¿no? Medio raro. Eso pasaba en la época medieval, hasta que aparece la imprenta, amigo Axel, amigo Gonzalo. Aparece la imprenta y la imprenta hace un cambio radical. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia, que estaba en latín, la Biblia estaba en latín. La imprenta dice, pero ¿por qué la Biblia no la vamos a imprimir en la lengua para la cual está dirigida? Porque el latín solamente, perdón, la Biblia estaba solamente en latín. Entonces dice, la Biblia tiene que ser traducida al idioma en el cual se va a dar. Por ejemplo, si Mauricio es alemán, la imprenta hace que la Biblia ya no esté en latín, sino esté en alemán. Yadira es francesa y la Biblia ya no va a estar en latín, llega a Francia en francés. Nuestro amigo Gonzalo es portugués y la Biblia va a estar ahora en portugués. Carlita es de Ayacucho y ahora la lengua va a estar en quechua. ¿Me dejo entender?
¿Y eso qué hace, profesor? Eso hace que tú ya no necesites una interpretación. ¿Para qué vas a necesitar un cura que te interprete la Biblia si ahora la Biblia tú ya la puedes leer? Ahí la iglesia, mira, 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 la iglesia se abre, se divide en dos. La iglesia católica que tú conoces, donde hay un curita, un obispo, un clérigo y un papa, y por otro lado aparece la iglesia cristiana pentecostés, o sea, los pastores. Habrás escuchado el nombre, ¿no? Profesor, tengo mi pastor. Muy bien. Se separa la iglesia, se divide. A raíz de esto, Martín Lutero dice, no, esa iglesia no nos representa. Nosotros no vamos a arrodillarnos ante imágenes, no vamos a prenderle velitas, no creemos en el purgatorio, no creemos en los santos, el único salvador es Jesús y no hay intermediario, etc. Se divide la iglesia católica, chicos. ¿Mm? Por eso es importante, y ahí pierde poder. La iglesia católica pierde poder, porque la gente dice, iglesia católica, ¿en qué parte dice la Biblia que yo debo creer en el purgatorio? En la época medieval me decían que tenía que pagar para que el alma de mi hijo se vaya al cielo, pero en la Biblia no dice eso. Me has mentido, iglesia mentirosa, falsa, embustera. Iglesia, ¿en qué parte dice que la Tierra es el centro del universo? Incluso Nicolás Copérnico dijo que la Tierra no es el centro del universo. El centro del sistema solar es el Sol, con su teoría heliocéntrica. ¿La iglesia qué hizo? La iglesia le dijo, oye Copérnico, retráctate, porque Copérnico era el Albert Einstein de la época. Copérnico, retráctate. No, pero yo he dicho la verdad, retráctate o te retiramos de la iglesia católica. ¿Qué hizo Nicolás Copérnico? Está bien, chicos, me voy a retractar. Salió y dijo, me equivoqué, la Tierra es el centro del universo. La iglesia metía presión. ¿Ya, chicos? Sigamos. Mira que estamos haciendo un poco de historia también. Debería ser literatura de frente. Libre interpretación de claro. Ahora todos pueden interpretar la Biblia. Ya no necesitas a alguien que te interprete la Biblia. Cae el sistema feudal y el origen de la burguesía. Esto te lo voy a explicar porque es muy importante y lo vas a ver en el curso de historia, ¿no? ¿Por qué cae el feudalismo y por qué aparece la burguesía? Vamos a hacerte acordar rápidamente qué cosa era el feudalismo. El feudalismo, como te expliqué, era una especie de intercambio, ¿no? Era un trueque. Por ejemplo, Florentino era el señor feudal, ¿no? Y su princesa era Lucerito Escobar. ¿Ah? Florentino era el señor feudal y Lucerito era su princesa. Mauricio, Espinosa, Diego Portocarrero, Sánchez, Rivas, Olortegui, Dan Lorraine, Henry H., José Ayala, todos éramos sus siervos. Trabajábamos en las tierras de Florentino. Florentino, mira, yo produzco cebollas, toma mi cebolla. ¿No? Florentino producía sandalias. Perdón, Mauricio producía sandalias, ¿no? Y le dice, Florentino, toma, señor feudal, sandalias, chancletas para su lucero, para su princesa. Y así, todos le damos una parte de nuestra producción. A cambio de eso, Florentino, ¿qué nos daba? Protección. ¿Contra quiénes, profesor? Contra los bárbaros o contra algunas personas que quisieran robar nuestras tierras. Porque nosotros, ¿ah? Trabajábamos en las tierras del señor feudal, en las tierras de Florentino y en las tierras de Lucerito. Pero Florentino nos daba protección. Eso era el feudalismo. Hasta que llega la burguesía y sabes cómo cambia la cosa. Aprende. Eso ni tu profe de historia universal te va a explicar. Aprende. ¿Cómo nace la burguesía? Renzo Corrales vende cebollas. Es el cebollero de un barrio. Renato Olortegui también vende cebollas, pero es de otra zona, de otra nación. Loraine también es una cebollera. Gonzalo Elías es eh, vamos a ver, Gonzalo Elías vende, por ejemplo, zanahorias. Luis Ayala vende zanahorias, ¿no? Yadira también vende zanahorias. ¿Y qué con eso, profe? ¿Sabes qué es lo que pasa con la burguesía? ¿Y cómo nace? El Internet, el Internet.
¿Ya? ¿Sabes qué hace la burguesía o cómo aparece la burguesía? Es que se juntan todos los cebolleros. O sea, cada pueblo tenía su señor feudal y su princesa y sus vasallos. Pueblo A, Florentino y Lucerito. Señor feudal y su princesa. Pueblo B, Juan y María. Pueblo C, Daniel y Carla. No sé. Se juntan los cebolleros de un pueblo y entre ellos se dicen, oye, si nos juntamos y trabajamos en unas tierras que ya no sean del señor feudal. Ah, buena idea, ¿no? Y los cebolleros se juntan con los que venden zanahoria. Los que venden zanahoria se juntan con los paperos con los culandreros se juntan con los que venden cerdo. Y así, se juntan todos los comerciantes y le dicen a sus señores feudales, señor feudal, ya somos muchos, ya somos un montón, y nosotros podemos cuidarnos solos. Gracias, pero ya no necesitamos de su ayuda. ¿Qué pasa con el feudalismo? Desaparece, desaparece. ¿Y qué nace, profesor? La burguesía. ¿Qué cosa es la burguesía? El gobierno de los comerciantes. La burguesía es el gobierno de los comerciantes. Bien, dicho esto, vamos a pasar al otro. Vamos a ver algunas características de la literatura del Renacimiento. Mira, ¿quién es este señor que está aquí? Calato. ¿Quién es ese señor, chicos? Uy, nos hemos pasado. Estamos en la hora del break, me parece. Y tú no me Sí, haces, profesor. no me haces acordar. A veces me meto ahí, me voy con todo. Perfecto, es 12:05. 10 minutitos y regresamos para retomar las clasecitas. ¿Ya, chicos? 10 minutitos y regresamos. ¿Ya? Nos vemos. Regresa rápido, por favor.